Esto pasó hace 5 años. Regresé al campamento de verano donde pasé mi infancia. Tenía 25 años y pensé que era el momento de enfrentar viejos miedos. Recordaba lo que me hicieron algunos chicos. Siempre había querido volver. Tal vez podría encontrar inspiración para mi trabajo como ilustrador, pero desde que llegué sentí una tensión extraña. El campamento seguía igual, rodeado de grandes árboles y un lago que reflejaba el cielo. Las cabañas de madera estaban desgastadas, pero el ambiente me resultó nostálgico. Caminé por los senderos, tratando de recordar buenos momentos, pero todo se sentía raro. Una sensación pesada me rodeaba, como si el bosque susurrara secretos oscuros. Una noche, decidí explorar el desván de la cabaña donde me quedaba. Había cajas viejas y polvo por todas partes. Cuando abrí una, vi antiguos cuadernos de bocetos. Los revisé, y entonces sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Encontré dibujos inquietantes. Algunos parecían hechos por niños, pero estaban llenos de figuras distorsionadas, como sombras salidas de pesadillas. No sabía qué pensar. Quería ignorarlos, pero mi corazón latía rápido y un frío me envolvía. Pasaron los días y empecé a escuchar risas. Parecían voces de niños jugando entre los árboles, pero no había nadie a la vista. Cada vez que salía con mi cuaderno, las risas me seguían. Sentía angustia. Me preguntaba si era mi mente, o si el campamento tenía algo que mostrarme. Las risas eran cada vez más fuertes y se mezclaban con mi ansiedad. Empecé a encontrar más dibujos. Cada uno revelaba rostros que conocía de mi niñez, pero todos estaban distorsionados. Me miraban desde el papel, con ojos vacíos. Era como si me estuvieran diciendo algo. No podía escapar de mi malestar. Sintiéndome atrapado entre el arte y el horror, cada noche me atormentaban visiones inquietantes. Un día, decidí sentarme en la orilla del lago. Miré las aguas oscuras y de repente escuché mi nombre ser llamado suavemente. Era como un eco lejano, pero claro. Me levanté, temblando, con el corazón golpeando en mi pecho. Miré hacia el bosque, pero no vi nada. Fue entonces cuando vi una figura. Estaba de pie al borde de los árboles como si me estuviera esperando. La figura no tenía rostro, solo un vacío donde se suponía que debía haber uno. Me sentí paralizado, pero logré preguntar si todo estaba bien. No hubo respuesta, solo el silencio. En ese momento, un miedo profundo me invadió. Sentí que mi cuerpo reaccionaba, y decidí darme la vuelta. No había nada detrás de mí. Corrí de regreso a la cabaña. Esa noche no pude dormir. La figura seguía rondando en mi mente. La idea de esos dibujos, esa llamada, ese vacío me consumían. No podía dejar de pensar en ello. Esa sensación de ser observado me seguía a todas partes. En los días siguientes estuve decidido a irme, pero algo me retenía. ¿Era el miedo o la curiosidad? Nunca supe qué fue, pero sabía que el campamento guardaba secretos que nunca debía descubrir. Capítulo 2. Al amanecer, decidí tomar un respiro y salir a caminar. Tal vez el aire fresco me ayudaría a aclarar la mente. Caminé hacia el sendero que llevaba al lago, esperando que la luz del sol disipara mis miedos. Pero incluso bajo la luz brillante, el lugar seguía sintiéndose inquietante. Miré al agua, y aunque relucía, recordaba la figura oscura que había visto la noche anterior. Mientras caminaba escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi a un grupo de pájaros alzando vuelo. Mi corazón latía más rápido, asustado por cada pequeño sonido. No podía dejar de pensar en la figura sin rostro, el vacío que parecía querer tragarme. Decidí volver al desván de la cabaña. Tal vez encontraría alguna pista en aquellos dibujos inquietantes. Al llegar, mi estómago se retorció al reparar en una caja que no había visto antes. Era más pequeña que las otras, y estaba cerrada con un candado oxidado. Lo intenté abrir, pero la fuerza hizo que el candado se quebrara. Con un crujido, la tapa se abrió. En su interior encontré una serie de cartas, viejas y amarillentas. Empecé a leerlas. Eran notas de otros campistas. Hablaron de juegos y de risas, pero también mencionaban desapariciones.
Algunas eran de niños que nunca regresaron de excursiones. Mi cuerpo se heló al leer algo que decía: nunca mires al bosque cuando escuches el silbido. Una punzada de terror atravesó mi pecho. Me senté en el suelo, abrumado. La idea de que esos niños se habían perdido me hizo sentir temor. Miré la ventana y observé el bosque, denso y amenazante. Mientras mi mente trataba de asimilar lo que leía, una sombra apareció detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. La oscuridad del desván parecía cobrar vida, haciendo eco de mis temores. Alarmado volví a las cartas. Más lejos, había un dibujo. Era un boceto de un niño, sonriendo. Al lado, una mano alzada, como si intentara avisar. Pero al mirar de cerca, el rostro del niño se veía distorsionado, igual que aquellos de los otros dibujos. Una combinación de miedo y nostalgia me invadió. ¿Eran estos niños simplemente recuerdos o algo más? Decidí que necesitaba respuestas. Salí del desván y caminé hacia la zona donde había visto a la figura. Las hojas crujían bajo mis pies, el aire se volvía más frío en cada paso. Al llegar, me detuve. El lugar era el mismo, pero el ambiente parecía aún más denso. Respiré hondo y llamé: ¿hay alguien aquí? El eco de mi voz se perdió en el silencio. Fue entonces cuando escuché un susurro a mi espalda. Era como si una voz familiar invocara mi nombre. Inmediatamente, me di la vuelta, y ahí estaba la figura, de nuevo, esperándome entre los árboles. Mi instinto me decía que debía correr, pero la curiosidad me mantenía paralizado. Antes de que pudiera hacer algo, una risa desgarradora resonó a mi alrededor. No era la risa de niños jugando, era una risa que helaba la sangre. Era el momento de decidir, enfrentar eso o huir. Pero sabía que no podía escapar de lo que me perseguía. Lo inevitable me esperaba. Con valentía, di un paso hacia la figura. ¿Eres tú quien me llama?, pregunté. Pero fue un error. La figura, en lugar de responder, se desvaneció en el aire espeso y un profundo silencio llenó el bosque. Solo el repiqueteo de mi corazón rompía la calma. Sentí que había cruzado un límite. Mientras el miedo se apoderaba de mí, un nuevo pensamiento se instaló en mi mente. Tal vez, para resolver esto, necesitaría sumergirme más en el misterio de ese campamento. Pero, ¿a qué costo? Retrocedí sabiendo que los secretos que guardaba el campamento no se revelarían fácilmente. Pero ya estaba demasiado involucrado. De repente, susurraron mi nombre otra vez. Esto apenas comenzaba. Capítulo 3. Los ecos del susurro aún resonaban en mis oídos mientras me alejaba del lugar. Esa voz, tan familiar, parecía burlarse de mí desde las sombras. Quería entender, pero sentía como si cada paso me arrastrara más hacia el abismo de lo desconocido. Respira, me decía, controla el miedo. Pero era como tratar de apagar un fuego con papel. Regresé a la cabaña, la mente agitada con imágenes de cartas y dibujos. Debería haber dejado todo atrás, pero parte de mí sabía que no podía. Las noches de risas y juegos se desgastaban rápidamente ante la sombra de aquellos niños desaparecidos. Era el momento de buscar más respuestas, y el archivo de cartas era solo el comienzo. Tomé lo que quedaba de valor, las cartas y el dibujo distorsionado del niño. Necesitaba hablar con alguien que pudiera decirme más. Sabía que había un pueblo cercano, pero no tenía idea de qué tan amigables podrían ser. Caminé hacia la carretera. La luz del sol ya comenzaba a caer, y los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran advertirme sobre el camino que elegía. Pero ya no había marcha atrás. Llegué al pueblo después de una hora de caminata. La vida aquí parecía normal, pero todo era un espejismo. Un sentimiento de inquietud me acompañaba. Al entrar en una pequeña tienda de comestibles, me encontré con un anciano detrás del mostrador. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. ¿Qué trae a estos lares, joven?, preguntó con voz rasposa. Busco información sobre el antiguo campamento de verano, respondí, intentando sonar seguro. Su mirada se endureció, y por un instante, temí que me echara.
Ese lugar está maldito, dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Los desaparecidos nunca regresan. ¿Sabes algo sobre los dibujos que hacían los niños? Pregunté, mi corazón latiendo al recordar las cartas. El anciano frunció el ceño. No debes revolver con cosas que no entiendes. Deberías irte de aquí antes de que oscurezca. La noche trae a... cosas, murmuró, y su mirada se desvió hacia la ventana. Una sensación de urgencia me envolvió. No sabía si debía quedarme o salir corriendo, pero las palabras del anciano encendieron mi curiosidad. Quería saber más, pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido me empujaba hacia afuera. ¿Tienen algún tipo de símbolo asociado a esos desaparecidos? Le pregunté atreviéndome a romper su silencio. Sin responder, el anciano miró por la ventana una vez más. Entonces, su rostro se tornó pálido. «Vete. Ahora», exclamó, señalando bruscamente hacia la puerta. Me giré, y allí, en la penumbra, vi algo moverse entre los árboles justo al borde del pueblo. Mi sangre se heló. Era una figura parecida a aquella en el bosque, pero había algo más. Algo que parecía observarme. El aire se volvió pesado y mis piernas respondieron antes que mi mente. Salí de la tienda en un instante. Corrí sin mirar atrás. El aliento acelerado. El eco de lo desconocido resonaba en mi cabeza. Cuando alcancé el borde del campamento, una idea aterradora se instaló en mi mente. La figura siempre había estado cerca, pero en ese momento me di cuenta de que no estaba solo. Aquello que había comenzado como un simple verano, se había transformado en un laberinto del que no sabía cómo escapar, pero necesitaba respuestas. Deteniéndome por un segundo, miré hacia el bosque, el mismo lugar que me había intrigado y aterrorizado. Su silencio me llamó, y en lo profundo de mí, una insaciable curiosidad se mezclaba con el miedo. Tenía que volver, y ahora, el tiempo apremiaba. Lo que estaba en el bosque podría ser la clave para entender a los niños, a su destino, y a mí mismo. Pero, ¿estaba realmente preparado para el costo que vendría con la verdad? Capítulo 4. El sol se estaba escondiendo tras las montañas, y la oscuridad comenzaba a enrollarse sobre el bosque como una manta pesada. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me detuviera. Si había algo en aquel bosque que conectaba con los niños desaparecidos, debía enfrentarlo. Regresé al lugar donde había encontrado las cartas y el dibujo. A medida que me adentraba entre los árboles, la luz se volvía más tenue y las sombras parecían cobrar vida. Cada crujido a mi alrededor resonaba con fuerza en mis oídos, y aunque quería que mi mente se centrara en la búsqueda de respuestas, la sensación de ser observado no me abandonaba. Al llegar al claro, la primera cosa que noté fue que el dibujo que había encontrado ya no estaba allí. ¿Lo había soñado? No podía haber desaparecido. El escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, pero solo había silencio. Entonces, recordé las cartas. Tal vez había algo más allí, algo que había pasado por alto. Con manos temblorosas, saqué las cartas del bolsillo y las extendí frente a mí. La más desgastada estaba cubierta de manchas y garabatos, pero lo que captó mi atención fue un símbolo en la esquina. Una especie de espiral que hacía eco de algo familiar. ¿Era un símbolo de advertencia? Apoyé mi dedo sobre el dibujo, guiado por una fuerza inexplicable. De repente, un fuerte susurro pareció fluir del suelo. Era un murmullo distante pero claro. «Regresa. Regresa». Mi corazón se detuvo. Me percaté de que estaba en el mismo lugar donde varios niños habían desaparecido, y ahora sentía que ellos querían comunicarse conmigo. Giré la cabeza ante cualquier sonido. Una sombra se movió rápidamente a mi derecha, y el aire se tornó frío. La figura del bosque, la que había visto desde el pueblo, ahora estaba aquí. Mis piernas se sentían pesadas, pero el instinto de escapar luchaba contra mi curiosidad. «¡Espera!», grité, tratando de que la figura se detuviera. Pero en lugar de eso,
Se desvaneció entre los árboles, dejándome con la sensación de que me había estado llamando. Era como si conociera mi verdad, una verdad que aún no había descubierto. Busqué más en el claro. Lo último que deseaba era que esa figura se desvaneciera sin respuestas. A medida que revisaba el suelo, encontré algo más. Un pequeño trozo de papel, arrugado y sucio. Lo abrí con cautela. Allí, casi como en un sueño, se encontraba el mismo símbolo que había visto en la carta, pero eso no era todo. En la parte de atrás había un mensaje escrito en una caligrafía infantil. No sigas la luz al caer la noche, la sombra viene a jugar. La sensación de peligro se intensificó, y por un instante, todo se oscureció. La figura reapareció, más cercana esta vez, y mis instintos de supervivencia gritaron que debía moverme. En un arranque de adrenalina, giré y corrí a través del bosque, buscando la salida, sabiendo que había desatado algo que no tenía control. La noche estaba en plena situación, y las sombras no eran lo único que acechaba. Recorrí aquel lugar, pero incluso escapando, sentía que el bosque se cerraba sobre mí. En la distancia, vi una luz centellear entre los árboles. ¿Era una salida o una trampa? Antes de que pudiera decidirlo, un grito desgarrador resonó en la noche. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía desbocado. Yo no había venido aquí para desenterrar lo que había quedado enterrado, pero ahora estaba atrapado, y cada paso que daba acercaba más a la verdad y al terror que ésta conllevaba. Capítulo 5. Corrí sin parar, cada latido de mi corazón resonando como un tambor en mis oídos. La luz entre los árboles brillaba más intensamente, pero cada vez que miraba hacia atrás, la figura seguía allí, deslizándose por las sombras. Cada giro en mi camino parecía acercarme más a ella. Aumentando mi ansiedad, noté que la luz ya no era cálida ni acogedora. Se sentía más como un faro, un imán que me atraía hacia algo siniestro. Derrapando entre las ramas, un nuevo grito partió el aire, uno que no podía ignorar. Era un llamado desesperado, un eco de un niño perdido. «No te vayas», resonó en mi mente mientras atravesaba un matorral espeso. Podría ser que los niños desaparecidos estuvieran atrapados aquí, esperando que alguien los liberara. Pensar en ello me llenó de impotencia. Sin embargo, un nuevo instinto me empujó a seguir corriendo. Finalmente, llegué a un pequeño claro, donde el suelo estaba cubierto de hierba y flores silvestres que parecían brillar a la luz de la luna. Pero mi alivio no duró mucho. Las sombras se arremolinaban entre los árboles, como si la misma oscuridad estuviese viva. Avancé hacia la luz preguntándome si de verdad era un refugio, o solo un nuevo engaño. Cuando me acerqué, vi que la luz provenía de una fogata. Sin embargo, no había nadie alrededor. El aire estaba impregnado de un olor rancio, algo que me hizo sentir mareado. Entonces, vislumbré algo sorprendente. En la base de un viejo tronco, había una serie de dibujos tallados. Eran representaciones de niños, representaciones de sus rostros llenos de miedo, en diferentes posiciones, algunos incluso mirando hacia la fogata. Eran imágenes de un campamento, o al menos, eso suponía. Cada figura parecía sumergirse en la luz de la hoguera, pero sus ojos estaban en blanco, vacíos. Al tocar el tronco, una hoz de electricidad recorrió mi mano. Sentí que el tiempo se detenía por un momento. Las figuras me observaban, o al menos eso sentía. Comencé a recordar aquellos días de verano en el campamento, de risas y juegos, pero ahora todo se sentía como un cruel recordatorio de lo que había sucedido. Mirando a mi alrededor, noté que la fogata parpadeaba de forma errática como si estuviera intentando comunicar algo. Sentí que debía hacer algo, pero mi razón apenas podía mantenerse a flote en un mar de confusión y miedo. De pronto, la figura reapareció al borde del claro, aún más próxima, y tenía algo en sus manos. Algo brillante que proyectaba luz suficiente para iluminar su rostro. Era una esfera, un objeto que parecía girar con vida propia. Su mirada, oscura y penetrante, me atravesó como un cuchillo.
Mis instintos me gritaron que saliera de allí, pero al mismo tiempo, algo más profundo me mantenía parado. «No sigas la luz», grité, recordando el mensaje en la carta. La figura esbozó una sonrisa que hizo que una ola de terror me invadiera. Mientras la esfera giraba, el aire tembló, y el ambiente se tornó más pesado. Sentí como si el bosque entero respirara conmigo. Algo estaba a punto de suceder. Hacia el horizonte, el mismo grito que había oído antes resonó una vez más, esta vez más cerca. Miré a mi alrededor, sin saber qué hacer. La figura dio un paso hacia mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Había cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. Entonces decidí dar un paso al frente. Después de todo, si había algo en este bosque que requería ser descubierto, yo debía ser quien lo hiciera. Aunque eso significaba enfrentar todo mi miedo, estaba dispuesto a buscar la verdad detrás de aquellos rostros olvidados. Capítulo 6. Dando ese paso sentí el suelo temblar como si el bosque reaccionara a mi desafío. La figura sonrió de nuevo, un gesto que me encendió la chispa del terror. El aire se volvió frío y denso, pero no podía retroceder. Tenía que enfrentar aquello que acechaba mis recuerdos. La esfera en sus manos comenzaba a emitir un brillo cada vez más intenso. Con cada giro, la sombra que era ella se disolvía y se transformaba en imágenes fugaces, lo que parecían ser fragmentos de momentos. Niños riendo, juegos en el campamento, pero también lágrimas, desesperación. Mi mente luchaba por encajar cada imagen en un rompecabezas que no podía entender. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando pero con una determinación que ni siquiera sabía que tenía. La figura se detuvo, como si reflexionara sobre mi pregunta. Era un instante extraño en medio de todo aquel caos, un espacio donde la realidad parecía deformarse. La esfera vibró y una voz áspera emergió de ella. «Viniste en busca de la verdad, pero la verdad duele. No todos los secretos deben ser revelados». Su voz resonó en mi cabeza, como un eco que borborea el aire. Dos caminos se presentaron: seguir adelante y descubrir lo que realmente había ocurrido, o dar la vuelta y dejar que todo permaneciera oculto. Pero el eco del grito seguía vibrando en mis oídos. Eran voces atrapadas, y yo no podía ignorarlas. Avancé hacia la figura, desafiando el miedo que se arrastraba por mis venas. Cuando estaba a un paso de distancia, extendí la mano hacia la esfera. El brillo iluminó mi piel, y de repente, una conexión me golpeó. Recuerdos de ese verano, de los gestos que nunca debí olvidar, inundaron mi mente. Niños desaparecidos, sus risas se transformaron en gritos en mi pecho. «Ellos están aquí», murmuré, mis palabras casi perdidas en el viento. «¿Qué hiciste?». La figura no respondió, pero cada vez que miraba su rostro, la desesperación en los ojos de los niños tallados en el tronco se hacía más palpable. En ese momento la esfera estalló en una ráfaga de luz. La oscuridad del bosque se disipó y un torrente de imágenes surgió ante mí. Niños atrapados en el bosque, llamando a sus padres. Y entonces, de la nada, vi su rostro, el de un niño que conocía. Era yo mismo, con una sonrisa que contrastaba con el terror en sus ojos. «No, no puede ser», grité, retrocediendo mientras el peso de la verdad me empujaba hacia atrás. En la expansión de la luz, vi la esencia de mi propio pasado, una revelación que me hizo tambalear. Pero no podía darme por vencido. La sombra, aún presente, estaba lista para tragarse la verdad una vez más. Detrás de mí, un nuevo grito resonó con tal fuerza que me dejó paralizado. Eran voces de aquellos que habían quedado atrapados, advirtiéndome que el tiempo se agotaba. Miré de nuevo a la figura. Su sonrisa era ahora fría y vacía. «No tienes idea de lo que estás a punto de liberar», dijo, mientras un viento gélido atravesaba el claro. Y allí me quedé, ante una elección desgarradora. Con el miedo apretando mi pecho y el bosque amenazando con cerrarse a mi alrededor, lo único que podía hacer era avanzar y revelar lo que había estado escondido durante tanto tiempo. «Voy a descubrirlo», dije en voz baja, apenas creíble.
Fue el momento más claro que había vivido, y mientras la figura se desdibujaba en la niebla, supe que mi camino hacia la verdad solo acababa de comenzar. Capítulo 7. Me quedé parado, temblando mientras la luz del estallido de la esfera se desvanecía. Algo en mi interior crujía, una necesidad de saber más, de seguir adelante. Miré a mi alrededor, sintiendo el bosque cerrarse lentamente a mi alrededor. Las sombras de los árboles parecían moverse y susurrar como si estuvieran advirtiéndome. Ellos están atrapados, repetí para mí, recordando los rostros que habían aparecido en la esfera. No podía ignorar sus gritos. Tuve que hacer algo. Cada paso que daba se sentía como un compromiso con la verdad, pero también como una traición a los recuerdos que había guardado en mi mente. Me adentré más en el bosque. El aire frío me golpeaba el rostro. Sabía que debía encontrar el lugar donde todo había comenzado. Si podía desenterrar los restos de lo ocurrido, quizás pudiera liberar a aquellos niños. Escuché un leve susurro, como un eco de sus voces, y eso me empujó a seguir adelante. Tras unos minutos de caminar llegué a un claro. En el centro había un viejo árbol, enorme y retorcido. Su tronco tenía marcas profundas que parecían estar talladas en la madera. Me acerqué, sintiendo que algo en mí se removía al tocar la superficie rugosa. Allí, entre las hendiduras, vi dibujos. Eran garabatos infantiles, pero estaban llenos de terror. Mis manos temblaron al reconocerlos. Cada figura en los dibujos contaba una historia. Un niño con ojos grandes miraba hacia arriba, mientras otro parecía esconderse de algo. Recuerdos olvidados empezaron a fluir de nuevo. Recuerdos que había intentado reprimir. Pasé mis dedos sobre los dibujos y de repente, las imágenes parecieron cobrar vida. Oí risas, seguidas de gritos. El aire se volvió palpable. «Aléjate de ahí». Una voz conocida me gritó. Era un eco distante, pero lo reconocí. Era mi propia voz de niño, llena de miedo. Retrocedí, pero ya era demasiado tarde. La tierra tembló de nuevo, y el viejo árbol comenzó a crujir. Las ramas se movieron como si intentaran alcanzarme. Sentí pánico, pero sabía que debía permanecer. Si no enfrento esto, nunca terminaré, murmuré para mí mismo. La figura que había encontrado antes regresó a mi mente. No tienes idea de lo que estás a punto de liberar. Y yo tampoco, pero ya había cruzado un umbral. Al tocar el árbol con más fuerza sentí una ola de energía. Era como si me conectara a todos esos momentos, a esa tristeza y desesperación. En ese instante, una explosión de recuerdos golpeó mi mente. Imágenes de niños corriendo, algunas riendo, otras llorando. Recordé esos días como si fueran un segundo antes, y eso fue lo que me aterrorizó. Niños que nunca se habían ido, que solo estaban atrapados. El árbol resonó, y una grieta se abrió en su tronco. Temí mirar adentro, pero sabía que tenía que enfrentar lo que encontraba allí. Me asomé, y vi fragmentos de lo que había sucedido en aquel verano fatídico. Traiciones, secretos inconfesables, y las voces de aquellos que nunca encontraron el camino de regreso. «Es hora de la verdad», murmuré. La grieta se ensanchó y el aire se llenó de una energía que me prometía tanto libertad como peligro. Ahora sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. Antes de perderme en ese abismo de recuerdos, vi un destello de esperanza. Decidido, di un paso adelante y crucé la grieta, listo para enfrentar lo que esperaba al otro lado. Capítulo 8. Al cruzar la grieta del árbol, la luz me envolvió como si me sumergiera en agua. Sentí que me deslizaba en un túnel oscuro y retorcido. Escuché risas y llantos a lo lejos, ecos de un tiempo que había querido olvidar. Cuando la luz finalmente se disipó, me encontré en un lugar que no había cambiado en años, el campamento donde todo había comenzado. La familiaridad del entorno me golpeó. Las cabañas estaban intactas pero cubiertas de musgo y maleza. La risa de los niños resonaba en el viento, pero había algo en sus voces que me helaba la sangre. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. Era el mismo paisaje pero distorsionado. Una niebla sutil me envolvía. El aire estaba cargado de algo, una tristeza profunda.
¿Dónde están?, murmuré, preguntándome si realmente podría ayudarles. La niebla se tornó más espesa. Me sentí observado, como si todos esos ojos inocentes me estuvieran mirando, esperando algo de mí. Sus rostros difusos eran una mezcla de alegría y pánico. Comencé a caminar, empujado por la necesidad de encontrar respuestas. Paseé por el sendero que llevaba al lago, intentando recoger los fragmentos de mis recuerdos. A cada paso, las voces se intensificaban, llenando el aire con risas. Sin embargo, había un hilo de angustia, un tono de advertencia que no podía ignorar. Cuando llegué al lago me detuve en seco. El reflejo de la superficie era borrascoso. Vi sombras nadando, figuras que se escapaban de la luz. De repente, una risa se convirtió en un grito. Volteé rápidamente, buscando la fuente del sonido. La sensación de peligro apretaba mi pecho. Nadie estaba allí. Miré hacia el agua de nuevo. El paisaje bajo la superficie cambió, mostrando imágenes de los niños que solían jugar allí. Uno de ellos, un chico de cabello rizado y ojos grandes, me miraba fijamente. Su expresión era la de alguien que conocía un secreto aterrador. Intenté acercarme más, pero el agua se distorsionó como un velo, dejando solo su mirada penetrante. «Ayúdame», gritó, su voz llenando el aire con una desesperación que resonaba en mis huesos. «No podemos salir». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí que el tiempo se detenía. La comprensión de lo que había pasado me golpeó. Ellos no estaban solos, estaban atrapados en este lugar por alguna razón oscura que no podía comprender del todo. La culpa me inundó. Había sido uno de ellos, y había dado la espalda a ese verano. ¿Qué hice?, susurré, recordando los momentos que había borrado de mi mente. Las decisiones que habían llevado a esos niños a permanecer allí, encerrados en un ciclo de horror. El viento aulló y la superficie del lago se convirtió en una tormenta de recuerdos olvidados. Entonces, de repente, vi una figura emergiendo de las aguas. Era un niño, pero su cara estaba distorsionada por la pena. Detrás de él, más sombras comenzaron a salir del lago, y con cada figura que surgía, la atmósfera se volvía más pesada. «No lo hagas», gritó el niño, sus ojos ahora llenos de miedo genuino. «No mires atrás». Sin embargo, ya era tarde. Las figuras se acercaban a mí, y su aliento frío me envolvía. El pánico se aferró a mi corazón. No sabía cómo escapar. La niebla bloqueaba cualquier camino de regreso. Y mientras las sombras se abalanzaban, comprendí que no solo estaban buscando libertad, buscaban venganza. Cuando las sombras estaban a punto de alcanzarme, un destello de luz blanca iluminó el panorama cortando la oscuridad. Era un camino. Tenía que decidir, seguir adelante o enfrentar lo que había encontrado atrás. Capítulo 9. Seguí el camino iluminado, sin tiempo para pensar. Las sombras se desvanecieron momentáneamente con el brillo, pero sentí que su sed de venganza no se había marchado. No podía mirar atrás. Eso era lo que el niño había advertido. ¿Pero qué significaba? El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos que yo debía desentrañar. A medida que avanzaba, la luz se desvanecía de nuevo. Una sensación de apatía me envolvió como si la misma niebla se aferrara a mis talones, intentando arrastrarme de regreso al lago. Después de unos minutos, el sendero se abrió a un claro. Aquí, el silencio era pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. En el centro, vi un viejo banco de madera desgastado por el tiempo. Me acerqué, y allí, en la superficie, había dibujos. Figuras de niños, sonrientes, pero también otros. Rostros distorsionados, enojo y tristeza visibles en cada trazo. «No, no pueden ser», pensé. Un nudo se formó en mi estómago. Recordaba cada uno de esos rostros. Eran los mismos que habían jugado a mi lado, los que había visto en el lago. «¿Por qué están aquí?», murmuré, pasando los dedos por las imágenes. A medida que tocaba los dibujos,
Un escalofrío me recorrió. Las figuras parecían cobrar vida bajo mi toque. Podía ver la historia entrelazada. El verano dorado y el giro oscuro que había tomado. Los juegos que se volvieron pesadillas. Disculpa. Escuché una voz temblorosa detrás de mí. Me giré rápidamente. Era una niña, de cabello rizado y suéter de colores brillantes. Pero algo en su mirada era diferente. Era la misma desesperación que había visto en el lago. Me llamo Clara, dijo temblando. Están atrapados porque fue un error. No debimos jugar con eso. Su voz era un susurro, como si temiera que los árboles pudieran escuchar. El juego hizo que todo esto pasara. Podemos ayudarles, pero necesitamos que recuerdes. No puedo recordar más, respondí, angustiado. Lo he intentado tantas veces. Estuve corriendo lejos de todo. Pero necesitaban saber que tú lo olvidaste. Eso es lo que les mantiene aquí. Clara dio un paso adelante, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sin ti no pueden avanzar. Un grito resonó en la distancia, y el aire se volvió eléctrico. Sentí que las sombras del lago se acercaban, ahora más audaces, como si hubieran sentido la preocupación. «Espera», grité, pero Clara se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Ella sabía más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Sin pensar, la seguí. Tenía que descubrir cómo liberar a esos niños. Sabía que debía enfrentar mis temores, y sobre todo, lo que había olvidado. Mientras corría, la niebla se espesó nuevamente, y el camino se volvió confuso. Cada paso resonaba en el aire como un golpe de tambor. Sabía que no podía mirar atrás, pero una parte de mí estaba desesperada por entender lo que había dejado atrás. ¿Estaba a punto de perder la única oportunidad de liberar a esos niños? ¿Era Clara la clave? ¿O una trampa? La bruma se disipó de repente, y lo vi. Un viejo árbol caído que hacía de frontera entre el claro y lo que había sido mi pasado. Me detuve, atrapado entre el temor de seguir adelante y el deseo de descubrir la verdad. Con un último sobresalto, crucé el límite. Un ecosistema de recuerdos colisionó en mi mente. Al instante, supe que me enfrentaría a la verdad, sin importar lo que costara. Capítulo final. Cruzar el umbral del viejo árbol fue como abrir la puerta a un antiguo salón olvidado. En un instante, los recuerdos se apoderaron de mí. Era como si un torrente de imágenes y sonidos colonizara mi mente, me arrastrara hacia un tiempo donde la felicidad se confundía con el horror. Los ecos de risas infantiles se distorsionaban, perdiéndose entre gritos ahogados. Pataleé, aturdido, mientras reconocía el lugar. Era el campamento de verano, pero algo andaba mal. Todo parecía desvanecerse. Las cabañas, el lago. En su lugar, había figuras sombrías que danzaban entre las sombras, llenando el ambiente de un aire sofocante y opresivo. «¡Ayúdame!», resonó la voz de Clara, llenando el aire como un eco del pasado. Miré a mi alrededor, buscando su figura, pero solo encontré un mar de sombras que buscaban capturarme. El pánico se intensificaba cada segundo. Había venido aquí para ayudar a los niños, pero en lugar de eso me enfrentaba a una verdad aún más aterradora. «¿Por qué no viniste antes?», susurró una figura a mi izquierda. Un niño que solía jugar en el campamento. «Tú fuiste quien dejó todo atrás». Sus ojos, profundos y vacíos, me atravesaron como cuchillos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al recordar que, en algún momento, había decidido ignorar sus desapariciones, permitir que todo se desvaneciera. Recorrí mis recuerdos, tratando de recordar ese momento crítico donde perdí el hilo de mi historia, donde me separé de ellos. «No puedo hacerlo», exclamé, aferrándome a la esperanza de que hubiese una salida, una manera de revertir lo que había pasado. Entonces todo se apagó. Las sombras se acercaron como un susurro ominoso, envolviéndome en una fría oscuridad. Sentí que estaba regresando, que terminaba todo. Pero, justo cuando todo parecía perdido, vi.
En medio de la negrura, una luz, tenue pero clara. Era la fogata del claro, un símbolo de la verdad que no había querido enfrentar. «¡Sigue la luz!», grité. Con un último esfuerzo corrí hacia ella. Los murmullos y susurros de las sombras se intensificaron, llenándome de miedo, pero yo sabía que debía seguir adelante. Cada paso hacia la luz se sentía como una liberación. A medida que me acercaba, comenzaba a ver rostros familiar, los de los niños desaparecidos. «Estamos aquí», me dijeron en un coro. «Estamos atrapados». Evité mirar hacia atrás. La sombra me llamaba, pero la luz prometía un camino diferente. Al llegar a la fogata, la misma esfera que había visto antes brilló intensamente, reflejando las memorias de ese verano en su superficie. «Todo lo que tú olvidaste nos retiene», murmuró Clara apareciendo nuevamente a mi lado. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras miraba la luz. «Rescátalos», gritó, y en ese momento supe que debía enfrentar mi verdad. «No puedo olvidar», dije, sosteniendo la esfera que emanaba luz. Y entonces, uno por uno, los rostros de los niños comenzaron a surgir de la oscuridad. En un acto de sacrificio personal, decidí compartir la carga de sus recuerdos, aquellos momentos que había querido arrancar de mi mente. De repente, los rostros comenzaron a distorsionarse, y el aire se llenó de un grito colectivo, lleno de dolor, pero también de liberación. «Al fin», clamaron todos. Sentí que una avalancha de recuerdos caía sobre mí. Risas, juegos, y el oscuro momento que nos había marcado. Las imágenes se superpusieron a la luz de la fogata, creando un hermoso collage del pasado. «Ahora somos libres», resonó la voz de Clara mientras las sombras se disolvían. Su luz se extendió envolviendo a todos en un cálido abrazo, y de pronto, todo se volvió silencioso. Me encontré en el campamento una vez más, pero la pesadez en el aire había desaparecido. Las sombras habían retrocedido, y sentí que ya no había ecos de risas perdidas. Sin embargo, los recuerdos permanecían. Eso era innegable. Aquello que había pasado nunca lo borraría. «¿Qué pasará ahora?», murmuré sintiendo la confusión volver a mí. Con un nudo en la garganta miré hacia el bosque. ¿Lo que había hecho era suficiente? ¿Aquellos niños realmente estaban libres? Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, supe que parte de mí quedaría siempre atrapada en el verano que se había vuelto una pesadilla. Con el sol brillando en mi cara salí del campamento. Nunca olvidaría lo que había descubierto. Cambió mi perspectiva sobre aquellos días pasados, sobre la naturaleza y lo que se esconde en ella. Pero ¿cuántas verdades estaban aún por descubrir? ¿Qué más podría encontrar en los secretos que guardaba el bosque? Lo iba a averiguar. Pero por ahora era suficiente. Me fui del campamento, llevando conmigo sus ecos, sabiendo que nunca podría dejar de pensar en lo que había sucedido. Tal vez la luz y la sombra no eran lo que parecían al final, nunca lo supe del todo.